la menos 1. Un grado a la menos 1. Cuando coloco grado, lo coloco de esta manera para no distinguir entre grado Celsius o grado Kelvin. ¿Por qué no distingo esa? Porque cuando yo hablo de diferencia de temperatura, la diferencia de temperatura entre grados Celsius y grados Kelvin es la misma. Coloco un ejemplo. De 0 a 1 grado Celsius, o de 0 a 2 grados Celsius, hay una diferencia de 2 grados. Y en la misma diferencia que hay de 373 a 376. 373 menos 375 son también 2 grados. Lo único que hay ahí es solamente un complemento de escala. Le sumáis 273,15 para transformar los 10 Celsius en grados Kelvin. Nada más, un complemento de escala. Pero en cuanto a la diferencia, a la distancia entre las dos, la distancia es equivalente. Entre 298 y 299 hay 1 grado Celsius. Que es lo mismo que decir, entre 25 y 26 hay también 1 grado de diferencia en ese área. Por eso le coloco grado Kelvin o grado Celsius. Entonces, para vencer la expansión, y el coeficiente de compresibilidad es beta, voy a colocar acá, beta es 9,3 por 10 a la menos 5, 9,3 exponencial menos 5, atmósfera a la menos 1. Atmósfera. Dice, hallar el cambio del porcentaje en volumen, ¿cierto? El cambio del porcentaje en volumen de una muestra de benceno que se calienta desde 20 hasta 50 grados Celsius. Entonces tengo benceno que es C6H6 y que va a tomar, ¿cierto?, desde 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Lo que queremos ver es cuánto cambia el delta V, cuál es el cambio del volumen en eso. Cuando nosotros hablamos de los gases, para nosotros era fácil determinar, ¿cierto?, a partir de los moles, la presión, la temperatura, cuál era el cambio de volumen. Porque 20 más 273 son 293 Kelvin y 50 son, no sé cuánto, ¿cierto? Había que sumar 50 a 273, 310 parece. Y puedo calcularlo. Pero aquí estoy hablando de un líquido. Y para el líquido, como ya lo vimos, ¿cierto?, no tienen de hecho colocamos una ecuación de estado que tiene muchas variables que dependen de cada líquido en ese ámbito. Bien, lo primero entonces que tenemos que conocer es que la definición de alfa, que lo conozco, es 1 partido por V por el cambio, voy a colocar acá, del volumen con respecto a la temperatura, cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante. Exacto. Ese es lo que significa alfa. ¿Qué? No, este es el significado de alfa, esto es lo que dijimos. Esto se llama coeficiente de compresibilidad. Coeficiente de compresibilidad técnica. ¿Pero que los líquidos son muy difíciles de comprimir? Los líquidos y los sólidos. Te das cuenta que no es tan complicado, digamos. Solamente le voy a recordar algo que yo lo dije en un momento. Cuando se trata de gases, alfa tiene el mismo valor para todos. Alfa vale... ¿Es constante entonces? Claro. Siempre hay el mismo parámetro. Yo podría utilizar la misma cosa para los gases, podría agregar la cosa de estado a los gases, pero no lo voy a hacer ahora, digamos, porque ya lo vimos ya los gases. Ahora estamos trabajando con líquidos. Y los líquidos, dijimos, ¿cierto?, que a diferencia de los gases que se expanden bastante cuando aumenta la temperatura, inechables, en el caso de los líquidos, cuando yo le aumento la temperatura, no se expanden de la misma forma como si lo hacen los gases. Entonces yo quiero conocer ahí cuál es el cambio desde un volumen 1, o sea, de un volumen, el volumen, ¿cierto?, a 50 grados Celsius, menos el volumen que tiene a 20 grados Celsius. Eso es lo que quiero conocer. ¿Cuál es ese delta V que hay en el medio? Y para ello utilizamos entonces esta ecuación.
cuando ustedes tengan un problema, lo primero que van a tiquear va a ser qué conocen. Bueno, obviamente van a conocer alfa y voy a conocer delta T también de alguna manera porque es la diferencia de temperatura. Lo que hago entonces es que, como la presión es constante, voy a transformar mi ecuación alfa, en realidad ni siquiera tendría que transformarla, pero para que ustedes queden por el dB a dt, cuando la tengo constante. Y ahora lo que hago, cuando tengo esto, simplemente hago una separación de variables. Dejo todo lo que está con respecto al volumen en un lado y lo con respecto a la temperatura en el otro lado. Esto implica entonces, ¿cierto?, que voy a tener alfa por dt, va a ser multiplicando dt, y en el otro lado me queda dB partido por b. Y ahora simplemente integro. Si ustedes ven, el valor de alfa acá no está en función de la temperatura, vale decir, no es 1.24 por 10 a la menos 3 más 0,52 por 10 a la menos 8t menos 23,5 por 10 a la menos 7t cuadrado, etc. No depende, no es una función de la temperatura. Por lo tanto, es una constante. Por lo tanto, si yo integro esto, lo integro entre T2 y T1, y obviamente la integral entre B2, perdón, al revés, entre T1 y T2, y desde B1 hasta B2, inicial, final. La primera integral es muy simple, simplemente es alfa, la integral de dt es delta t, o, que es lo mismo decir T2 menos T1, eso es delta t. Alfa por T2 menos T1. Y la segunda integral, ya lo dijimos, ¿cierto?, de x partido por x, el logaritmo natural de x, pero entre las variables B2 y B1, la segunda simplemente va a ser logaritmo natural de B2 sobre B1. Uno dice, conozco B2 y conozco B1, no nos va a interesar. Es más, incluso yo le podría dar un valor. Por ejemplo, podría decir, B1 vale 1 litro. Por colocar un número. Pero no me piden acá, ¿cierto?, cuál es el volumen indicado, sino que simplemente a partir de esto, entonces yo tengo esa situación. ¿Conozco T2? Sí lo conozco. ¿Conozco T1? También lo conozco. T2 es 50 grados Celsius y T1 es 20 grados Celsius. ¿Conozco alfa? También. O sea, conozco esto y conozco esto. Por lo tanto, lo que podría despejar es el logaritmo natural de B2 sobre B1. Haciendo ese logaritmo natural de B2 sobre B1, simplemente va a ser alfa, y ahora voy a colocarle números, 1.24 por 10 elevado a menos 3. La temperatura la voy a tomar en grados Celsius. Y como la voy a tomar en grados Celsius, entonces voy a colocarle simplemente grados a la menos 1. ¿Por qué? Porque voy a tomar diferencias de temperatura que la voy a colocar en grados Celsius. T2, 50 menos T1, y esto está en grados Celsius. Se cancelan grados Celsius de menos 1 con grados Celsius. ¿Por qué? O sea, el grado Celsius a menos 1 va a cancelar. Es como decir que estuviera partido Lo que por... pasa es que claro. aquí les explico. Yo podría haber colocado esto. Yo podría haber colocado, voy a escribir en rojo acá para que les quede bien claro. Podría haber colocado 1.24 por 10 elevado a menos 3. Podría colocar aquí Kelvin a la menos 1. Y acá la temperatura, ahí lo he colocado en Kelvin. O sea, 273 más 15. Pero al final la diferencia. La diferencia es la misma. ¿Cómo? En diferencia es la misma. Cuando es valor absoluto, ahí no se equivoque. Da lo mismo que lo empleen así, en grado Kelvin o en grado Celsius. Da lo mismo, ¿cierto? 273 más 50 son 323. Serían entonces 323 menos 273, 293, menos 293. Y aquí te queda el Kelvin. Se cancela Kelvin. ¿Te das cuenta?
Por eso le coloqué yo grado Ya, no quiero a la saber. noción. Para que elijan ustedes, ¿cierto? Si esto lo eligen en grado Kelvin o en grado Celsius. La diferencia entre grado Kelvin y grado Celsius es la misma. Lo que no es lo mismo es si yo hago una razón entre el logaritmo natural de T2 partido por T1, ahí tiene que ser en Kelvin. Porque ¿Por no qué? es lo mismo decir logaritmo natural de, supongamos 0 grados Celsius, que son 273 Kelvin, y 298. No es lo mismo decir logaritmo natural de 298 partido por 273 que logaritmo natural de 25 partido por 0. Claro. Sí, En ese caso, entonces, cuando ustedes emplean los valores absolutos, ahí está. me Pero sirve. las diferencias me da lo mismo si ustedes la emplean en Kelvin o en Celsius. Como ustedes quieran emplear. No sé, una pregunta. Sí. Delta. Esa es una mira, esa es la delta griega. Es una D que no es ¿Cuándo se utiliza la delta griega? La delta griega, por si acaso, es el mismo símil que tengo con la derivada. ¿Por qué la conozco como delta delta? Porque lo van a encontrar así en muchos textos. Y por lo tanto, como lo van a encontrar así, ¿qué diablo está contando? ¿Por qué se coloca así? Porque aquí habla de derivada parcial. ¿Qué significa eso? Que si eso es función de más de una cosa, por ejemplo, el volumen fuera, con respecto a la temperatura, fuera también, dependiera, por ejemplo, también de la presión, o si el volumen dependiera de la temperatura, por ejemplo, volumen A más BT más CT cuadrado, ahí es una función. Entonces ahí yo tengo que utilizar una derivada parcial. Pero ustedes cuando vean esto, ustedes transfórmenlo en esto al tiro. ¿Vale? Para que les quede claro. Vamos a aprovechar de hacer un cursito, digamos, de cálculo a medida que vamos introduciendo cositas. Pero fíjense, si no hay nada más simple que esto. Ni siquiera me estoy metiendo con series de Taylor, ninguna otra cuestión rara que No, para nada. No lo vamos a hacer, gracias. Estamos moviendo por él. Entonces, ahora tengo puros números. Y ahora entonces voy a hacer mi cálculo. O sea, de 20 a 50 son 30. Saca foto. Sería entonces 30 por 30 por 1.24 exponencial menos. Bueno, Recuerden que el exponencial se usa con el menos de acá arriba, ¿no? gracias. Porque el otro es sustracción. 0,0372. Entonces voy a tener acá logaritmo natural de B2 sobre B1 es 0,0372. 0,0372. Ahora voy a aplicarle antilogaritmo a esto. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían el pH, ecuaciones tampones? Le aplico el antilogaritmo. Y el antilogaritmo, que es 10 elevado a eso, el 10 elevado al logaritmo natural es simplemente el argumento. Por lo tanto, esto va a quedar B2 sobre B1 igual a 10 elevado a este logaritmo. Ojo. No sería El logaritmo, no, es que otro logaritmo. Sería E elevado a Que es 2,70 ya. Gracias. Por eso volví a borrar esto. Antilogaritmo de este, ¿ya? E elevado a 0.0372. Y esto lo podemos conocer. Por lo tanto, podríamos decir que el cambio relativo de B2 sobre B1 es, vamos aquí, tomamos una calculadora, entonces serían shift, lo ponemos E elevado a X, que en este caso es 0.0372, 1.038. Esto vale 1.038. Ese es el valor. Ahora voy a calcular, voy a dejar aquí B2 desde acá, porque me piden el cambio porcentual. ¿Cuál es el cambio porcentual? El cambio porcentual es B2 menos B1 partido por B1 multiplicado por 100. Es como el cambio porcentual, el cambio relativo porcentual. Por lo tanto, tengo echarle la batea, como dice el campesino, porque ya tengo todos los datos aquí.
¿Quedaste en la matera? Eso cuando ya está listo, va. O sea, cuando ya tenemos todo. Voy a despejar de aquí B2. B2 es 1.038 por B1. Ese es B2. Ahora le meto la ecuación que está acá. Por lo tanto, voy a escribir 1.038 B1 menos B1 partido por B1. ¿Habrá sido broma o en serio? Y esto multiplicado por 100. Obviamente B1 y B1 acá, ¿cierto? Son factores comunes, se cancela y te queda simplemente 1.038 menos 1. O sea, esto es igual entonces a 0,038 multiplicado por 100, entonces 0,38 por 100. 0,38%. No tanta confianza. Multiplicado por 100, ¿cierto? Ah, sí, 3,8. 3,8 sobre. ¿Pero por qué dejó el B1 como factor? Pregunta, si va a ser Claro, 1, 2. Es 3,8%. Pero que me perdí. Acá. Este es el porcentaje. B2 y B2 lo despejé. ¿Pero por qué dejó puro B1? Menos B1. Acá. Ah, B2 y B2 es esto. Y lo coloco aquí. ¿pero qué está hecho ahí? Este es B2. Perfecto. Lo que te queda aquí finalmente es esto va a ser B1 multiplicado por 1.038 menos 1 partido por B1. Para dejarlo más clarito. También está. Pero es que se salta el paso, vos, profe. Pero no se salta el paso, ¿no? Es que no entiendo. Es que son tan de perogrullo que, o sea, cuando dice perogrullo tan evidente, ¿cierto? No Que importa. a veces me saltan los pasos, pero voy a tratar de no saltarme los pasos que son evidentes, digamos, porque Hay que ver más allá de un lo poco evidente. Sí, profe, para usted es evidente, para nosotros no. Es que el Ahora, profe tiene la lo espada del interesante- augurio. Termino esto. Lo interesante es esto. El volumen aumentó en un 3,8. O sea, si el volumen era 100, ahora es 103,8. Sí que el volumen era 100, el inicial. Prácticamente no aumentó nada comparado con lo que sí fuera un gas. Si ustedes calculan el volumen del benceno gaseoso a 20 grados Celsius y lo comparan con el volumen, ¿cierto?, a la presión de una atmósfera, con el volumen del gaseoso a 50 grados Celsius, se ven que el volumen, la diferencia acá es mucho más grande. ¿Se dan cuenta? Bien, así se tratan los líquidos. Bueno, y esto alfa y beta no solamente está para los líquidos, también está para los sólidos. Esto lo hablamos nosotros cuando vimos líquidos y sólidos. Veamos la segunda parte ahora. Dice, ¿cierto? Dice, B, este es A. Ustedes esto ya se lo mandaron a hallar el cambio del porcentaje en volumen de una muestra de benceno que se comprime desde 1 hasta 11 atmósferas. Entonces voy a anotar aquí lo que dice. Acá sí me dan los valores de atmósfera. Voy a volver. Ya, vale. Ustedes me dicen nomás si tomando. Entonces dice B, voy a escribir acá B. Allá el cambio porcentual o de porcentaje. De porcentaje. Esto es una prueba por si acaso, ¿no? Por eso necesitas. La verdad es que
incluso. ¿Mm? Así es una prueba. Ah, sí, no. Te juro. Las ecuaciones yo se las voy a colocar todas antes, eso no sería Dios, ¿no? Dentro de las ecuaciones. El tema es que las Z nos van. Por ejemplo, está esta ecuación, ahora te estoy enseñando cómo ocupar. El cambio de porcentaje de benceno, ¿cierto? Voy a colocar aquí. Al comprimir, por si acaso el benceno es un líquido, ¿ah? Al comprimir el benceno líquido, lo voy a escribir incluso con el benceno líquido, desde una atmósfera a 11 atmósferas. O sea, desde presión atmosférica, tengo el benceno líquido, y lo voy a comprimir, lo voy a aplicar ¿cierto? Una presión de 11 atmósferas. Ahora entonces utilizamos el parámetro beta. Y el parámetro beta, vamos a recordar aquí, beta, ¿cuál es la forma matemática de beta? Es menos 1 partido por B por el dB cuando cambio la presión, por el dB a dT. Este se llama coeficiente de compresibilidad. Cuando hablamos de los gases, tomen ustedes una jeringa y háganse, tomen una jeringa, llévenla con aire y después la apretan. Se van a dar cuenta que es fácil de comprimir. Sobre todo cuando le aplico 11 atmósferas. Llenen con agua esa misma jeringa, llévenla con agua. Y comprímanla de una atmósfera, así dejándola así, y comprímanla hasta 11. Se dan cuenta, o sea, la lógica nos dice, ¿cierto?, de que prácticamente son incomprensibles. Lo vamos a demostrar. Eso se da en los espacios entre Por los moleculares. espacios. ¿Por qué? Porque resulta que los líquidos y los sólidos, los espacios son mínimos. Y los líquidos y los sólidos, fase condensada, significa que las moléculas o átomos, ¿cierto? Depende si es un metal, por ejemplo, están unidos junto a nosotros. Solamente que en los líquidos los átomos se pueden mover entre sí. Pero los sólidos tienen una posición fija. O sea que, hipotéticamente, si yo tuviera 1 kilogramo de un gas X y lo pongo en una máquina súper compresible, ¿la puedo llevar al líquido y después al sólido? Exactamente. Es lo que se hace cuando se transforma, ¿cierto?, el oxígeno gaseoso a oxígeno líquido. O el nitrógeno. Ustedes conocen el nitrógeno líquido, ¿cierto? Sí, se ve. ¿No lo han visto en biología? Probablemente han Salió en trabajado con Terminator nitrógeno 2. líquido. No, pero sí. Bueno, es más, a veces en los bares preparan un trago que los europeos se llama, le agregan un poco de nitrógeno líquido y las cosas así como Como y una que niebla. se haya nitrógeno. No sé cómo se llama, pero yo lo he visto en algún lado, digamos, no me lo han contado. ¿Oxígeno es lo que usan los astronautas como combustible? ¿Qué es lo que hacen con el nitrógeno que está en estado gaseoso, Cristóbal? Comprimen el líquido, el aire, lo comprimen hasta que se transforma en aire líquido y después por destilación de ese líquido, que es una mezcla, por destilación, uno huye primero y el otro huye después. Y separan el nitrógeno del oxígeno. Y así es como se obtiene el oxígeno en los balones, ¿cierto? Y el nitrógeno líquido. ¿Cuál es la diferencia entre alfa y beta? Entre alfa y beta, el cliente se conoce como coeficiente de compresibilidad. Coloquemos alfa. 1 partido por B, por el dB a dt. Fíjense en este detalle. Esto es cuando P constante. Acá es cuando Pero uno es de compresibilidad y otro es de compresibilidad térmica o qué? Es que uno está en función de la presión, otro está en función de la temperatura. Ay, no entiendo. Mira las unidades de medida. A un lado tenemos grados, al otro tenemos atmósferas. Por eso este se llama coeficiente de expansión térmica. Porque los líquidos, los gases y los sólidos, cuando tú los calentáis, se dilatan. Se dilatan. Y probablemente esto sí lo vieron en física. ¿No lo vieron? Bueno, están viendo en físico-química. ¿No tiene un apellido la beta, por así decirlo? La beta. Porque a la otra le puse el apellido de térmica. Compresibilidad térmica. Esta no es, no sé, compresibilidad bárica.
tiene razón, pero el primero es, no, el coeficiente de expansión térmica. Pero puso coeficiente de compresibilidad. De expansión térmica. Se equivocó entonces. Me equivoqué, solo, si lo escribí así, Ahora fue sí. un error. El coeficiente de expansión térmica. Miren esto. Mira, Este mira, D, que es una por favor. delta, significa diferencia. Cuando algo cambia. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Excepto en el agua, que a 4 grados Celsius, cuando aumenta la temperatura a 4 grados Celsius, el volumen disminuye, por lo tanto cambia su densidad. Que es el único líquido que yo conozco hasta aquí, y un milagro de la naturaleza, porque eso genera un termoquímico. Y si no hubiera sido, no hubiera sido así, prácticamente no existe vida en la Tierra. Este otro se llama coeficiente de compresibilidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Miren esto, ¿qué pasa si yo aumento la presión? ¿Qué ocurre con el volumen? Piensen nunca, disminuye. Como disminuye, esto es negativo. Por eso le coloco un signo menos. Para que sea positivo ese valor que está allá. Ahora, como estoy trabajando a temperatura constante, entonces voy a transformar esta derivada parcial, lo que decías tú, en derivada total. El tratamiento matemático es el mismo. Beta es menos 1 partido por B por el dB a dt. Por el dB a dt. Sorry, dB a dp. dB a dp. El coeficiente de compresibilidad. Por el dB a dp. Ahora, voy viendo que conozco. Conozco beta, me lo dan arriba, está. Ya está el valor de beta. ¿Qué otra cosa conozco? No conozco ninguna cosa más. Lo que tengo que hacer entonces aquí es separación de variables. Si separo variables, voy a dejar todo lo que está en relación al volumen en un lado de la ecuación y lo que está con respecto a la presión en el otro lado. Por lo tanto, hay que ver aquí beta por dp igual al dB partido por b. dB partido por b. Y nuevamente integro. Sobre menos dB partido por b. Ahora simplemente integro. Y al integrar beta no depende del volumen, así que es constante. Por lo tanto lo dejo afuera. Entre P1 y P2, donde P2 es 11 y P1 es 1. Y la integral negativa desde un volumen 1 a un volumen 2. El mismo análisis que hicimos antes, ahora voy a volver a hacerlo, ¿cierto? Así. Vale, hacemos más espacio aquí. El mismo entonces análisis, voy a colocar ahora simplemente beta, la integral de P es P2 menos P1. Por lo tanto, voy a colocar acá P2 menos P1 igual a la integral negativa de B2 hasta B1. Esto va a ser menos logaritmo natural de B2 sobre B1. Voy a colocar esto para que se acuerde. Lo voy a colocar acá. Esto ya es matemática, esto de segundo primero medio. Menos logaritmo de x2 partido por x1 es lo mismo que decir más logaritmo de x1 partido por x2. Cuando cambia, ¿cierto? Recordémonos del pH. El pH es el menos logaritmo de protones, pero lo puedes también escribir como logaritmo de 1 partido por protón, que es lo mismo. Por lo tanto, aquí simplemente, para que no me quede el signo negativo acá, lo voy a transformar en positivo esto, y esto me va a quedar entonces, ¿cierto? Beta por P2 menos P1 igual al logaritmo natural y cambio entonces B1 sobre B2. Cambio los límites. Y le ponemos números al tema ahora. Al colocarle número entonces, beta 9,3
por 10 elevado a menos 5, atmósfera a la menos 1, por P2, 11, menos 1. Todo esto en atmósfera. Fíjate que se me cancelan atmósfera con atmósfera. Igual al logaritmo natural de V1 sobre V2. Y ahora el número. Esto es 9,3 por 10 menos 1 son 10. Esto tendría entonces 9,3 por 10 elevado a menos 4, nada, igual logaritmo natural de V1 sobre V2. Y ahora, nuevamente aplico antilogaritmo. En termodinámica se usó mucho el uso del logaritmo natural en vez del decimal, por si acaso, ¿eh? Pero en cuanto al tratamiento algebraico, es lo mismo, solamente que la base del logaritmo decimal es 10 y la base del neperiano es 2,70 y bien, si le aplico el logaritmo entonces, esto me queda e elevado a 9,3 por 10 elevado a menos 4, hacer un número chiquitito, igual a V1 sobre V2. Y esto que está ahí entonces, colocamos acá, nuestro calculation, shift e elevado a 9,3 por 4, 1. Voy a tener que usar 5 cifras, 1.0009. Esto es igual a 1.0009. 4 decimales. Es prácticamente 1. ¿Qué significa que sea prácticamente 1? Que casi no cambia. Prácticamente incompresible. Por eso tuve que colocar hasta que me apareció el primer número, por lo menos. Si no, que en realidad se dice, pero son prácticamente incompresibles. Bien, desde aquí entonces puedo despejar B1. No, tengo que despejar B2. B2 es igual a B1 partido por 1.0009. Y es lo mismo que decir, eso es prácticamente 1 dividido por la respuesta, 0.9991. 0.9991 B1. Y ahí tengo B2. Y ahora hago esto mismo. B2. ¿Cuánto vale? Bueno, B2. ¿Cómo dice eso de 0,0? Dividió 1 por 0,9. Sí, pues, Ah, eso es acá. ¿Pero cuánto vale? Despejé B2. ¿Pero B1 vale 1? No, vale B1. Lo despejé de acá, de aquí, mira. Despéjate B2. Pasáis multiplicando. Sí, B1, B2 1.0009 por B2. Y después despejáis B2. B2 es B1 partido por 1.009. Sí, no, el tema yo creo que la duda es que por qué usted hizo ese cálculo. O sea, ese ¿Por qué quiero hacer esto? hizo 1 dividido eso. No, me refiero a por qué dio 0,99. Divide 1 dividido por 1.0009. Es valor de eso. ¿Qué número hay? Ahora simplemente hay otra pequeña que solo voy a hacer con respecto a esto, que también la pueden hacer. Digamos. Uno le puede dar un valor a uno, por ejemplo, vale 1 litro. Listo. Y va a conocer B1 y B2. Pero como se me van a cancelar, entonces aquí, B2, ¿cuánto es B2? Esto es. Entonces, 0.9991 B1 menos B1 partido por B1 y multiplicado por 100. O sea, te queda 0.9991 menos 1. Y eso prácticamente lo mismo que estaba acá, 1.009. Entonces esto vale 1.0009. Se me cancelan los B1.
por 100. Sorry. No, me queda mucho más chico. No, aquí me equivoqué. Me sale prácticamente el cambio 100%. No, aquí es 0.999 menos 1, es un valor punto 9991 punto 9991 menos 9 por 10 a la menos 4. Menos 9 por 10 a la menos 4. Menos 9 por 10 elevado a menos 4. O 0.00009. Por 100 me queda entonces menos 9 por 10 elevado a menos 2%. O sea, 9 por 10 escrito de otra manera, 0.09% negativo. ¿Qué significa eso? Que se achicó. ¿Pero cuánto se achicó? Menos de 1%. Menos de un 1%. Mucho menos de un 1%. Ni siquiera el 0.1%. Casi el 0.1%. Si fuera un metal, este valor todavía es más chico. Con excepción del mercurio, ¿cierto? Que es un líquido. En los metales prácticamente son incompresibles. Podemos decir entonces, como conclusión, de que los líquidos son prácticamente incompresibles. Esa sería la situación, digamos, única, así como. Voy a hacer este otro. Y lo tienen ahí también. Para que vean cómo se hace. A pesar de que están hechos, digamos, a prueba de tonto, digamos. Eso me hace sentir peor. No es nada peyorativo, por si acaso. Profesor, ¿me deja sacarle una foto a la pizarra? No, sí, ya la tiró ya. Gracias. El claro es más fácil, digamos. Es más, la primera se la voy a dejar a ustedes, la parte A, la parte donde dice acá, evaluar la función gamma. Escribir todo, ¿cierto? Dale. Dice, Nos quedan 10 evaluar la minutos. función gamma y con esto terminamos el día. Que es el recíproco de la presión por el dP a dT a B para un gas ideal y para un gas de Van der Waals. Esa es la. Pero se lee eso y yo digo, ¿qué haría eso? ¿Quién es la pregunta? Esto que estoy haciendo aquí. Mira, quédate con esto. ¿Entendiste lo que ocurrió aquí? Profe, me siento Esa tonta. es la lógica. ¿Lo entendiste? Sí, pero- ¿Algo de aquí no lo sabías? Todo. Ese es el tema. Lo sabes todo. El tema es. No lo sabía no todo. lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Solamente lo sabremos. Pero Sí, lo no, lo acabo de aprender. Lo acabo de aprender, pero me siento tonta igual. Entre más aprendo con usted, más tonta me siento. Mientras más sé que sé, siento menos sé que sé que es un filósofo, creo que decía eso. Sí. No sé si fue Aristóteles. Solo sé que nada Mientras sé. más conozco, Me explotó la cabeza. sé que sé menos, digamos, algo por el estilo. Solo sé que estoy Todo lo que resfriado. está aquí Esta no la hizo no es en nada la más clase el otro que día. prácticamente una forma algebraica de definir esto y después simplemente utilizamos los elementos de cálculo. ¿Podría subirnos ejercicio más o menos, Sí, no, por supuesto. Ah, profesor. si es posible, con un poquito de resolución? Ejercicios con un resultado ya, para saber si el procedimiento va bien Sí. o no. Con Sí, la si es que se respuesta. puede, eso. Por No con, respuesta. no con el desarrollo, sino que con la respuesta, para, Ah, sí, po. para después corroborar si es que está bien la Para cosa. que ¿No? ustedes busquen, digamos. Porque si no, vamos a andar probablemente 3 personas con 3 valores diferentes y no vamos a saber cuál es el procedimiento bueno. Ahora, con respecto a las ecuaciones, yo las voy a colocar adelante. El tema de las ecuaciones, es más, aquí están las Es ecuaciones. que hay que saber aplicarlas, pero Hay que saber aplicarlas. muchas veces El no tema nos- es que todo esto que está aquí, tú fuiste viendo de que hay un desarrollo lógico de todo. No, ni tanto. El tema está en saber aplicar bien. A saber aplicar bien, nada más. Espera, cuando llegáis aquí, ya sabéis que tenéis que integrar. Derivar. Sí, pues, obviamente. Ahí es como, ya, tenéis que aplicar la cosa y después va. Así es. Y después de esto, nada, No, nada no, más. no, me la cabeza con eso. Sé que después de que llego a entre esto y esto, sé que tengo que. Claro, porque tienes que llevarse esto a la forma
algebraica de... Dame plata, dame No, plata, dame esa plata, cosa dame que plata. ya empieza. Profe, dame plata, dame plata, dame plata. Así, Así no, así no. No, imaginario, imaginario. Ya, miren. Vamos entonces. Voy a borrar esto que está aquí, ¿eh? Bueno, esta es la forma como se tratan los líquidos y los sólidos. ¿Por qué se tratan de esta manera? Porque para líquidos y sólidos no hay una ecuación única como sí existe para los gases. PV-NR. Puedo conocer el volumen, conozco la temperatura y la presión, lo puedo conocer. Acá no. Cada líquido tiene un valor distinto de beta y de alfa. ¿A quién se le ocurrió investigar? Profesora, ¿qué se le ocurrió mezclar primero los números con la letra? Gracias a que se le ocurrió a alguien hacer esto que está aquí, es que podemos tener la tecnología que hoy día tenemos en todos los lados. ¿No? Piénselo, ¿a quién se le ocurrió mezclar números con letra y después letras ¿Quién con desarrolló- esto quién y desarrolló el después con cálculo? letra griega y Newton. después de pepino? Newton desarrolló el cálculo. ¿Quién hizo tanto daño? No, Voltaire, menos mal que Franco trabajó para... A Newton le hicieron mucho daño. La propiedad, la fórmula. Y ese es un guionista de manera asquerosa, horrible. Terminó la... ¿De verdad? Oye, no, esto está desarrollado. De la derivada, de la parte que los probablemente Siento que A aquí el Newton lo nombraron Es que, no, es que está mal hecho ese Estancia, video. miembro de la Cámara